Live streaming is on. Buenísimo. Bueno, vamos a empezar a ver cómo está funcionando la internet hoy. Primero quiero poner una pantallita para, a medida que vayan llegando las personas, podamos... Primero voy a chequear, en estos minutitos iniciales, voy a aprovechar a chequear que esté funcionando el vivo en YouTube, todavía no lo veo. A ver, que a veces demora en salir. Ahí está, perfecto. Bueno, en el vivo ya estamos, eso es buenísimo. Voy a poner un saludo en el chat, así saben que estamos transmitiendo. Estas somos nosotras, sí, correcto. La transmisión está funcionando de maravillas hoy. Bueno, Paula, primero para empezar voy a contar un poquito que te convoco porque sos uno de los marcos teóricos más importantes de mi carrera. Entré en contacto con tu obra hace muchísimo, creo que al principio cuando empecé a definir mis líneas de trabajo, desde, no sé, desde alfabetización académica, año 2000, principio del año 2000, empecé a leer tus textos, a seguirte, te he citado en artículos científicos, en la tesis de grado, la tesis de posgrado, en todas partes, y bueno, para mí fue terminar este ciclo, hoy es el último vivo, terminar este ciclo con la posibilidad de hablar con vos, para mí no tiene precio. Me gustaría que les cuentes un poquito a los que nos están escuchando. Tú tenés una trayectoria vastísima que no cabe en un vivo, pero por lo menos las líneas más importantes de cómo te definís vos. Hola, buen día. ¿Se oye bien? Sí, yo escucho perfecto. Ahora cuando los que están escuchando, si quieren contarnos si nos escuchan bien y si ven bien. Bueno, ¿y querés que vaya ya como presentándome? ¿Es eso que me pedís? Bueno, Carolina, primero agradecerte. Yo no te conocía, o por lo menos no te conocía con conciencia de conocerte. Y entonces tu invitación me llevó un poquito a mirar qué era lo que estabas haciendo y a preguntarte. Y por un lado, entonces, o sea, no solo te agradezco, sino que me parece que tu iniciativa en este momento de pandemia, aislamiento, que nos dejó, por lo menos a mí, en algunos aspectos y por en cierto tiempo, algo desarticulada, me pareció que tu iniciativa es, al contrario, de mucha articulación, que has convocado como a estas entrevistas, que las haces de acceso libre y públicas, por lo tanto te agradezco y además te felicito. Y bueno, y para empezar a presentarme, bueno, yo soy Paula Carlino, soy investigadora en el CONICET, que es el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina. Mi sede de trabajo es el Instituto de Lingüística de la Universidad de Buenos Aires. Soy profesora en la Universidad Pedagógica Nacional. Allí doy clases en la maestría en formación docente, en el taller de escritura, de proyectos de investigación, taller, bueno, algún otro taller de escritura, y dirijo un grupo que le pusimos un nombre largo porque nos interesaba, no por lo largo, nos interesaba decir lo que dice ese nombre, pero que como es largo lo abreviamos como Gisiolem, que es el nombre que se ve en la diapositiva, que si ustedes googlean Gisiolem van a llegar a nuestro sitio de internet, que es el que figura allí también en la diapositiva, y el Gisiolem es el grupo para la inclusión y calidad educativas a través de ocuparnos de la lectura y la escritura en todas las materias. En este grupo intentamos funcionar y constituirlo de manera pluridisciplinar, y por lo tanto
tenemos integrantes que proceden de diversas carreras, ¿no? No solo lingüística, pedagogía, psicología, hay profesoras de matemática, en este momento también hay una antropóloga, hay alguien que procede de los estudios literarios, hemos tenido biólogos, tenemos 2 profesoras de matemática, no sé si ya lo dije. Bueno, ese sería un poquito como mi presentación. Y tenemos, bueno, invitamos a los que puedan estar interesados a que entren a nuestro sitio, también tenemos un Facebook, un Twitter, donde hemos difundido esta actividad porque nos interesa que la producción académica, nosotros tenemos publicaciones, artículos, libros, se difunda también por canales que no son quizás los típicos académicos, que son los videos. Así que bueno, esa sería un poquito la presentación. Bueno, buenísimo. Voy a dejar de compartir, así te podemos ver más cerquita, que te puedan apreciar los que están acompañándonos. Ya empezaron a llegar saludos desde Paraguay, desde Río Gallegos, está lleno de gente ya, así que buenísimo. Ya estamos transmitiendo para todo el país y países vecinos. Qué bueno, qué bueno. A mí eso me pone contenta. Sinceramente pienso que tenemos una riqueza que en Latinoamérica podemos entendernos entre muchos porque hablamos la misma lengua y con los colegas incluso brasileños, ellos también hablan bastante español. Y si no, además, podemos hacer como no demasiado esfuerzo incluso para comunicarnos en una interlengua, con lo cual ojalá se sumen amigos y colegas latinoamericanos, además de argentinos, ¿no? Ay, bueno, yo soy profe de portugués, si querés lo traducimos en vivo, no tengo problema, con mucho gusto. No sé si van a participar, no creo, pero... No para tanto. No. Bueno, Paula, dentro del nombre de Gisiolem hay una palabra clave, que para mí es clave, que es en todas las materias. Tenés un libro, uno de mis libros favoritos tuyos, tenés tanto, pero no sé por dónde empezar a desenrollar Yo tengo un montón de cosas en la cabeza que dicen Paula Carlino. Voy a empezar por acá. ¿Qué decís? El nombre del libro, en una parte del nombre es lectura y escritura como asunto de todos, como, no sé, la palabra asunto, seguramente que esa tachada que tiene el libro a propósito es como para provocar. Contanos un poquito qué rol tenemos todos los docentes en relación con la lectura y la escritura. Bueno, a ver, está bueno lo que vos resaltás, ¿no? Porque es un poco quizás la línea distintiva de nuestro equipo de investigación. A ver, mi carrera de origen es la psicología, ¿sí? ¿Y por qué digo de origen? Porque uno a lo largo de su formación, sí, diríamos, si desarrolla una carrera como investigador, una carrera académica, va haciendo distintas carreras, ¿sí? Y entonces uno va incorporando marcos teóricos y lecturas y posiciones que, bueno, que dejan de ser de la psicología. Por eso lo cuento como de origen, ¿no? Yo hice una tesis doctoral en psicolingüística, en lectura y escritura en los primeros niveles de escolarización, ¿sí? Pero a la vez, desde que me empezó a interesar el mundo académico, que era aún estudiante de psicología, yo ingresé a una cátedra como se llamaba coayudante, que es ayudante alumno, o sea, no estaba todavía graduada, y empecé a enseñar al lado de, o sea, de un ayudante ya graduado, ¿sí? Yo trabajé, ¿sí? Y progresivamente, bueno, cuando ya me gradué, empecé a ser ayudante de cátedra al frente como de lo que en Argentina llamamos comisiones de trabajos prácticos. Y bueno, la cátedra es la cátedra que en ese momento estaba a cargo del profesor José Antonio Castorina, pero tenía como adjuntas las profesoras Ana María Kaufman, Alicia Lenzi,
y tenía como jefas de trabajos prácticos también a docentes investigadoras que han sido productoras de conocimiento interesante, pero parte de la gente de esa cátedra se interesaba por cuestiones de lectura y escritura inicial, ¿sí? Y a mí eso enseguida me enganchó, porque se unió. Yo estoy haciendo un poco de historia, estoy quizás dando demasiadas vueltas a lo que vos me preguntaste, pero quizás cuento algo que no está escrito, porque lo que vos me preguntaste está escrito en muchas de mis publicaciones, entonces estoy contando algo que no está escrito, que yo no lo he escrito. A mí, en, 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 es, en esa época, incluso antes, me develaba, me desvelaba tratar de entender cómo un chico que no sabía leer y escribir, de repente aprendía a leer y escribir. Para mí era algo que necesitaba entenderlo. Necesitaba entender cómo alguien que no sabe, de repente, que no es de repente, pero para mí era algo mágico. Y las investigaciones de integrantes de esta cátedra, entre ellos Ana María Kaufman, y investigaciones de otros autores como Emilia Ferreiro, a mí me ayudaron a entender algo que para mí era una necesidad de entender, cómo es que alguien de ser analfabeto pasa a poder leer y escribir inicialmente. Cuento esto, pero ahora voy a hacer el enganche con lo que vos me preguntaste. Más allá de esa necesidad mía de entender, frente a los alumnos, yo tenía alumnos universitarios a los que dar clase en mi comisión de trabajos prácticos como ayudante. Y yo bastante intuitivamente empecé a darme cuenta que que no era evidente o no era fácil leer y escribir en la universidad. Y que por lo tanto, y que además era necesario leer y escribir en la universidad y que no alcanzaba con escuchar a que el docente dé una exposición, una clase expositiva. En esa cátedra había excelentes profesores que daban teóricos expositivamente y también yo podía dar algunas explicaciones, o sea, los trabajos prácticos, acerca de los textos que había que leer para cada clase. Pero eso no basta para que alguien entienda. Y no basta para que alguien se lleve puesto eso que entiende. O sea, que eso que entiende perdure en algo y eventualmente pueda ser utilizado más allá de para dar el examen. Entonces, y recordé además mi experiencia como estudiante universitaria de los primeros años. Y mi experiencia, ahora a mí me marcó mucho. Yo había sido buena alumna, muy buena alumna del secundario, de hecho, había sido abanderada, ¿sí? De una buena escuela secundaria. Yo fui a Lenguas Vivas, ¿no? Es una buena escuela. Pero yo llegué al primer año de universidad y bueno, me pasaron dos cosas. Por un lado, yo llegué en época de dictadura. Por lo tanto, bueno, eso marca muchas cosas, pero voy a contar algo que quizás no está tan marcado por la época de dictadura, que es que a mí me empezaron a dar para leer materiales muy extensos a los que yo no estaba acostumbrada, ¿sí? Capítulos enteros y hasta algún libro. Yo no sabía qué hacer. Porque yo había sido buena alumna, pero no era que yo era una gran lectora, era una buena alumna, ¿sí? Y además, los grandes lectores, en todo caso, quizás diríamos, una cosa es ser un lector literario, pero a mí lo que me daban a leer eran textos de estudio, textos a capítulos de libro, los textos académicos. Cuando me daban a leer manuales, ahí podía arreglármelas un poco, pero cuando me daban a leer un texto,
yo ahora no sé si puedo recordar, pero que no estaba destinado a estudiantes, que no era un manual, un texto de estudio era un autor que publicó sus investigaciones y hoy puedo decirte que estaba dialogando con sus pares, que estaba discutiendo, debatiendo con otros investigadores que podían tener líneas incluso opuestas a las de él, y el autor de esos libros de investigación, que algunos me empezaron a dar, discutía para defender su punto de vista. Y hoy te puedo decir que daba por sentadas ciertas discusiones o daba por sentados los puntos de vista del contrincante, ¿sí? Y en cambio, yo como alumna de primer año o de los primeros años también de segundo de la universidad, la verdad es que, por un lado, de eso no sabía nada y a la vez me pasaba que me sentía perdida, no solo porque los debates implícitos no los conocía, con lo cual no sabía a quién se estaba oponiendo, ¿sí? Pero a la vez porque el volumen de lectura que había me resultaba un mar, sin ningún horizonte a la vista, no sabía para dónde ir. Y para mí, para mis adentros, decía, ay, necesito que me den un cuadro sinóptico para ubicar este autor, era mi fantasía, este autor en el conjunto de los autores, y nadie me daba ese cuadro sinóptico. Y sin embargo, una ayudante de trabajos prácticos, que lamentablemente no recuerdo su nombre, de antropología, hizo algo que yo sentí que esto era una gran ayuda, que ese libro que nos daban, de alguna manera organizó los prácticos por capítulos y nos pedía reunirnos en pequeños grupos durante la clase para discutir en el pequeño grupo lo que nos había dado para leer con 2 o 3 preguntas por capítulo. Y esas 2 o 3 preguntas yo sentí que lo que me daban era una brújula, que me ayudaban a saber para dónde ir en ese mar, que si no yo podía dar vueltas a la redonda y no sabía para dónde ir. Esta experiencia como alumna que a mí me marcó, yo cuando empecé a ser ayudante, ¿sí? Ya cuando era graduada, empecé a pensar que yo también tenía la responsabilidad de ayudar a que mis alumnos, 2 cosas, leyeran y no solo vinieran a la clase a escucharme, pero a la vez que leyeran con una brújula, que no les pasara que no saben para dónde ir. Y entonces empecé intuitivamente a darles pequeñas guías de lectura y a generar o a probar, a experimentar con algunas situaciones. Y yo no estaba enseñando lengua, yo estaba enseñando lo que es una materia de psicología y epistemología genéticas. O sea, lo importante allí no era ni aprender a leer, ni aprender sobre la lectura, ni aprender a escribir. Ahora voy a contar qué hacía con la escritura. Lo importante era aprender la materia, pero intuitivamente supuse, o me di cuenta, que yo tenía que hacer algo con la lectura, porque para lograr el fin, que era que aprendieran sobre la materia, necesitaban leer, y leer para algún lado, entendiendo, sin sentirse a la deriva perdidos. Y entonces las primeras situaciones que empecé a experimentar tienen que ver con, yo les daba 2 o 3 preguntas, les decía que ellos podían elegir de allí 1 o 2, supongamos que les daba 4 y que eligieran 2, había un margen de libertad, y que ellos tenían que entregar, les propuse que ellos, supongamos,
de acá a la clase siguiente tienen que leer X texto. Muy bien, les doy 3 o 4 preguntas, elijan 2 y van a traer escrito en 10 renglones lo que ustedes del texto entienden con relación a la pregunta. Las preguntas no eran exactamente preguntas que uno va al texto y subraya y entonces encuentra la respuesta tal cual. Porque ese tipo de preguntas aprendí con el tiempo, posteriormente, que son fáciles de responder. Pero son fáciles de responder sin entender el texto. Porque en la formulación de la pregunta, los docentes solemos poner términos o expresiones que aparecen textualmente en el texto. Entonces los alumnos, aunque no entiendan, lo que hacen es una tarea de emparejamiento, de si la pregunta tiene tal frase, busco en el texto dónde está esa frase, copio algo de un párrafo cercano y ya tengo la tarea, aunque no lo haya entendido. Yo trataba de hacer preguntas que fueran a cuestiones centrales del texto, ¿sí? Y que probablemente no podían responderse subrayando o localizando una parte del texto, sino que probablemente había que poner en relación distintas partes del texto. Y entonces ellos tenían que venir para la clase siguiente con 2 de esas preguntas respondidas. Yo esas preguntas me las llevaba, leía una muestra, o sea, no leía, yo tenía 2 comisiones, supongamos 40 alumnos no leía 80, pero leía una sí, por ejemplo, 4 no, o sea, un 25% o un 20%. Entonces, en vez de 80, un 20% son, no sé, 16, un 25% de 80 son 20. Yo 20 podía leer. Entonces, esa lectura, a mí como docente, me daba una idea de cómo estaban entendiendo los alumnos. O sea, esas respuestas no solo era que yo controlaba o obligaba a que los alumnos leyeran, sino que esas respuestas empezaban a funcionar como un puente entre lo que yo pretendía que se entendiera de los textos, porque yo en mi cabeza entendía los textos en el marco del conjunto de lecturas de la cátedra en la que era docente, en el marco del conjunto de un montón de saberes que los alumnos no los tenían adquiridos todavía, y ellos cuando respondían alejadamente de lo que yo pretendía. Y yo me empecé a dar cuenta que esa distancia era natural, era inevitable. Era algo con lo que teníamos que trabajar, no era un error, no era que estaban haciendo las cosas mal, no era que los alumnos son vagos y no leen, no era que los alumnos no entienden lo que leen porque no tienen comprensión lectora. Era inevitable porque justamente ellos leían interpretando con sus ideas previas, con sus marcos teóricos previos, que eran distintos a los marcos teóricos previos, a las ideas previas que nosotros desde la cátedra y yo como docente teníamos. Paula, esto que me decís, está bueno que me lo spoileaste, tenía un montón de preguntas relacionadas con esto, que también es una idea muy fuerte y que valoro mucho de tu trabajo, este prejuicio, ¿no? De que llegan mal formados, que no saben leer y escribir. Me alegra mucho que haya salido. Bueno, es que, a ver, si vos te fijas, a ver, quizás el haber sido consciente de lo que a mí me pasó como alumna, me llevó a tener que admitir o a tener que incluir en lo que uno piensa, que entender es un proceso, no un estado que se tiene o no se tiene. Además, la cátedra en la que yo impartía docencia planteaba que conocer en cualquier ámbito, y no solo en el ámbito de la comprensión lectora, es un proceso, que las ideas
no son meras adquisiciones de lo que alguien viene y te cuenta de afuera, sino que para que alguien pueda hacer propias esas ideas de afuera, necesariamente las tiene que poner en relación con las ideas que ya tiene de los aprendizajes previos. Por lo tanto, eso de que los alumnos son, no sé, porque finalmente después, todo esto que yo pensaba o hacía intuitivamente, después pude ponerle nombre, porque hay autores investigadores que han estudiado. Esto tiene que ver con lo que se llama la teoría del déficit, ¿no? Que es que todo lo que hacen los alumnos es entendido, si se aparta de lo que está esperando el docente, como un déficit, o sea, una falla, una carencia, un problema adjudicable a otro, o sea, del que el docente no forma parte, adjudicable al alumno o adjudicable a la escolaridad previa de esos alumnos que no les enseñó comprensión lectora. Y así casi uno podría rastrear que llega más o menos, diríamos, esto de adjudicarle a otro, siempre el docente se queda fuera del problema, podría llegar hasta el jardín de infantes, que la culpa lo tienen los padres que en la casa no hacen X cosas. Esto está muy documentado en la bibliografía. Años después, entiendo que lo que yo hice intuitivamente fue reconvertir un problema que usualmente suele ser depositado y adjudicado en los alumnos o en los docentes de otras materias previas, reconvertirlo para incluirme dentro del problema, porque si yo soy docente de esta materia aquí y ahora, yo empiezo a tener un problema didáctico, que es cómo hago para intentar que estos alumnos que son X y que es el material con el que yo trabajo, por decir así, puedan empezar a aprender y puedan entender ciertos textos que doy para leer o puedan escribir de ciertas maneras que yo espero que escriban, ¿sí? Acerca de X contenidos, ¿qué debo hacer yo? O sea, ¿o qué puedo hacer yo para ayudar a que estos alumnos, ¿sí?, hagan X cosas, aprendan X cosas, y entonces el problema ya lo tengo yo, porque yo voy a enseñar a los alumnos que tengo, y enseñar desde mi punto de vista no es solo ponerme a hablar de un tema, es hacerme cargo y asumir cierta responsabilidad. Yo no digo que sea el 100% de responsabilidad, pero una parte de la responsabilidad para que estos alumnos aprendan. Esto, Paula, que decís, también quería preguntártelo, también me alegra que salga, que es que los chicos cuando ingresan al nivel superior muchas veces no encuentran en el aula un espacio de reflexión sobre esto. Como que se les pide que lean, pero no se les indica cómo. Tal vez los que estamos en esta línea de la lectura y la escritura lo tenemos como más afín, pero en otras disciplinas supongo que debe ser un poquito más notorio. Que lean, que escriban y bueno, como puedan. Está bueno lo que vos decís, es que justamente en muchas disciplinas, incluso a veces también en las propias, se parte de un supuesto que ha sido documentado incluso en bibliografía anglosajona, con lo cual el supuesto no es solo de la Universidad Argentina, ¿eh? Estoy diciendo, hay varios supuestos. Uno, vamos a ver, fíjense, supuestos que tienen que ver con los elementos que intervienen en toda situación didáctica. Hay supuestos sobre el alumno, supuestos sobre lo que es leer y escribir, ¿sí?, y supuestos sobre lo que es enseñar una asignatura. Empecemos por lo último. Y sobre todo en el nivel universitario, porque a veces uno puede encontrar muchos docentes que incluso enseñan cuestiones, por decir así, socioconstructivistas para niveles educativos anteriores, sobre todo primaria, pero que las clases que dan en el nivel superior
¿sí? No son demasiado socioconstructivistas, ¿sí? Bueno, entonces, primero, sobre la enseñanza, hay un supuesto que es enseñar en la universidad, básicamente tiene que ver con que el profesor comunica oralmente, o sea, transmite a través de buenas explicaciones, de clases que además, yo no digo que no sean necesarias, el tema es si son lo único que existen, ¿sí? A través de buenas exposiciones, algunas más o menos dialogadas, y que después los alumnos van y leen por su cuenta. Y después, además, los alumnos dan exámenes o escriben monografías en donde escriben en situación de evaluación, ¿sí? Y esa es como el sentido común, o sea, lo más natural de cómo se enseña en la universidad. Entonces, una primera cosa es problematizar eso. Necesariamente enseñar en la universidad es solo eso, o enseñar en la universidad puede ser otras cosas. Vamos a unirlo con los otros supuestos. ¿Qué pasa con el supuesto acerca de los alumnos, acerca del sujeto alumno que tenemos adelante? Y bueno, hay un supuesto muy fuerte, es que si ya están en el nivel universitario, es que deben ser autónomos, ¿sí? Si ya están en el nivel superior, es que entonces ya saben leer, escribir, ya saben todo lo que yo necesito para poder darles, transferirles, ¿sí? Mi conocimiento. Y bueno, ese es un supuesto que las investigaciones muestran que no se verifica, ¿sí? Y por eso vienen las quejas de los profesores, que es que los alumnos no entienden lo que leen, que los alumnos no leen. Hemos hecho entrevistas donde los profesores dicen, mis alumnos no leen. Pero a la vez hemos hecho entrevistas a los alumnos y ellos dicen que sí leen, pero que leen y no entienden. Y a veces, cuando los textos no entienden y no entienden y no entienden, y no tienen recursos de cómo empezar a entender, abandonan la lectura. Y ese abandonar la lectura no es un no leer originario, porque son vagos. Es un no leer o un dejar de leer secundario o concomitante a no haber podido entender. Ese no leer no es una falta de voluntad de leer, es que seguir leyendo para esos alumnos, lo que me pasaba en todo caso quizás a mí, deja de tener sentido, porque si yo no entiendo nada, al menos que aprenda de memoria, o sea, me aprenda textualmente, yo hasta me duermo, me da sueño. Yo recuerdo en primer año que a mí me daban sueño las cosas que no entendía. Y ese sueño, ese sopor, a veces trataba de superarlo leyendo con otros, tratando de generar un diálogo, a ver qué te diste vos. Fíjense, a veces los alumnos, si tenemos algunos, ¿no? Vamos generando como recursos, pero que podrían estar contemplados por los docentes. Fíjense, esta idea de compartir, de interaccionar, ¿no? Volvamos a los supuestos. Entonces, el supuesto de que los alumnos, por ser universitarios, ya deberían saber, o sea, ya deberían llegar listos para que yo le haga una transferencia de mis conocimientos, no se verifica. ¿Sí? No tengo los alumnos a medida que yo supongo. ¿Por qué? Porque los alumnos siguen procesando la información que reciben de acuerdo a lo que saben y con lo que, y lo que saben es determinante y lo que no saben también. Por lo tanto, muy bien. Y hay otro supuesto muy importante que es con el que habitualmente las cátedras se manejan y que poniéndome a estudiar empiezo a ver que esto no es así, y es que la lectura y la escritura se suponen que son habilidades básicas que se aprenden en algún momento inicial de la escolaridad. Alguien aprende a leer y escribir como si fuera lo que yo pensaba, no leer y escribir, aprendo a leer y escribir, y ese aprender a leer y escribir es una habilidad
generalizable, universal, transferible para leer y entender cualquier texto en cualquier contexto. Y este es otro supuesto que no se verifica, que las investigaciones muestran, ¿sí?, que hay muchas formas de leer y escribir acordes o apropiadas a los distintos contextos, géneros y por lo tanto textos sobre los que se lee y se escribe. Y esto, justamente en el ámbito universitario, empieza a mostrar que incluso distintas disciplinas esperan que los alumnos hagan cosas distintas cuando leen y cuando escriben, ¿sí? Porque justamente hay como especificidades, y es todo eso lo que los alumnos no saben, ¿sí? O sea, los alumnos leer cuentos y quizás leer a Ali Baba y los 40 ladrones lo saben hacer. Lo que no saben es leer y entender un texto de estudio universitario. Y entonces, uniendo todos estos supuestos que no se verifican, uno tiene que reconfigurar el problema y decir, si los alumnos llegan a la universidad y por ser adultos y universitarios no necesariamente son autónomos, porque no saben, justamente, aunque sepan leer y escribir muy bien para los niveles educativos previos, nadie los preparó para hacer frente y comprender los textos que se les pide leer y los modos de escribir que se les pide ejercer en la universidad. Y si yo soy docente de la universidad, ¿sí?, ¿acaso mi responsabilidad no incluye también que ellos aunque mi misión sea enseñar psicología, pero acaso, si para entender los textos que yo pienso que son necesarios para entender en mi campo de estudios, ellos necesitan leer y no saben cómo? Y para dar los exámenes o las monografías o X trabajo de escritura, que yo espero y pienso que además no solo es evaluativamente lo que yo pido, sino que a la vez poder lograrlo también implica como desarrollar cierto conocimiento. ¿Acaso no me tengo que hacer cargo de intervenir para que los alumnos aprendan cómo hacerlo si no vienen preparados para eso? Esa es un poco la... Paula, vos sabés que esto que estás diciendo me viene divino. Acá en mi tesis de maestría, que yo atesoro, porque me costó tanto hacerla, eso es otro tema que se puede charlar, ¿no? El drama de las tesis. De hecho, te voy a pasar unos chivitos. Dentro del chat tengo por lo menos 2 o 3 de las personas que entrevisté para mi tesis y me alegro mucho verlas. Te siguen llegando saludos de Paraguay, de Mar del Plata, de México, un montón de Gualeguaychú. La verdad que esto es hermoso. Muchos van comentando sobre lo que decís. En el cierre de la tesis, más o menos, por supuesto que apoyada en marcos teóricos, ¿no? No digo nada nuevo, pero hago fuerza en esta idea de que el acceso y el dominio de estas habilidades para leer y escribir, si nosotros entendemos, ¿no?, que son un derecho y una posibilidad de acceso democrático a la cultura, no hacernos cargo de eso, de alguna manera, es tremendo, porque los estaríamos dejando fuera. O sea, no sería tan inclusiva la universidad si, porque no pueden comprender lo que leen y escriben, terminan aburridos, dejando, desaprobando, lo que pueda pasar, ¿no? Qué fuerte que es esta decisión. No es tan inocente no hacerse cargo. Es una decisión política, creo, aunque no estén conscientes de eso, ¿no? Está genial que lo enganches por este lado. Por un lado, tiene que ver con una de las palabras del grupo del Gisolem, ¿no?, que tiene como una de las palabras la inclusión, ¿sí? Y que tampoco es inocente haberla puesto. Totalmente. Y por otro lado, vos describiste, cuando los alumnos no entienden o no pueden escribir lo que los docentes esperan, no solo se aburren, no solo abandonan la lectura, algunos logran buscar recursos fuera de la institución. Y ahora voy a poner un par de ejemplos, ¿sí? Pero hay alumnos que, por más que busquen, no tienen esos recursos. Ni en su familia, ni en los conocidos de su familia. Ahora voy a contar 2 ejemplos. Esos alumnos que no tienen esos recursos
si la universidad como institución no les provee ayudas, esos alumnos empiezan a sentirse que no están a la altura de ser alumnos universitarios. Y empiezan a sentirse que ellos no van a poder. ¿Sí? Y ese sentimiento, o sea, no es solo un aburrimiento, no es solo una infelicidad, es una imagen de sí mismos o de sí mismas, que si la institución no provee ciertos recursos, contribuimos a que los alumnos se formen y terminen dejando. Y yo tengo claros ejemplos de que esto ocurre. Vamos a poner primero 2 ejemplos donde no ocurre. En una de las entrevistas que hicieron integrantes de mi equipo y que forman parte del programa de investigaciones de mi equipo, fue entrevistar a un alumno de primer año en donde contó que la profesora le había dado un trabajo para escribir muy complicado y que él pidió ayuda a una amiga de su mamá, que era profesora, que le explicó cómo hacer, que le dio como una guía, estoy casi citando textualmente, y que entonces él con eso destrabó justamente una desorientación. Y entonces la entrevistadora, la integrante de nuestro equipo, le pregunta, ¿y por qué no le preguntaste a la profesora del curso? No a la amiga de tu mamá. Y lo que contestó textualmente el entrevistado fue lo siguiente: no me iba a decir qué hacer, me iba a decir piensen. A ver, es textual porque yo la utilizo esta cita, por eso me la acuerdo, ¿no? Como si fuera una falta de pensar, como si la orientación fuera que alguien no piensa, que alguien es vago. Fíjense, ahora, este alumno tiene una mamá que conoce una profesora que le puede echar una mano. ¿Qué pasa con los alumnos que tienen mamás y papás y familias que no tienen estos conocidos? Y voy a poner otro ejemplo que me pasó a mí hace un mes. Hace un mes mi marido me dice, che, ¿te puede llamar el hijo de un conocido de él que está en el CBC? Voy a contar la situación. Que vino, incluso vivía, parece en la costa, se vino a estudiar el CBC. El CBC es el ciclo básico común, que es como el primer año de la Universidad de Buenos Aires. Se vino a estudiar psicología, y como yo soy psicóloga, entonces supone que yo voy a poder ayudarlo, y que le dieron, me dice mi marido, vos sabés, y me manda unos autores, ¿no? Y yo bueno, ¿te puede consultar? Entonces yo de esos autores la verdad no sabía, pero le digo, bueno, decirle que me llame, ¿no? Entonces me llama un chico de unos 19, 20 años, que era un encanto, pero que estaba absolutamente perdido. Por un lado se vino a vivir desde la costa a Buenos Aires, ¿sí? Entonces ya es todo un cambio, se anota en el CBC, viene la pandemia, en el CBC hay algunos problemas de la inscripción, con lo cual le tardan, y le dan una tarea, ¿sí?, que tiene que hacer con ciertos materiales de lectura, y no sabe cómo hacerlo. Entonces yo tampoco sé cómo hacerlo, porque encima esos autores yo no los había leído. Pero me pongo a charlar, estuve charlando como 1 hora y media, para tratar de alguna manera, dialogar con él, qué haría yo en su situación si yo no supiera, ¿no? ¿Cómo hacer? Y entonces era, bueno, se puede preguntar al profesor, ahora incluso a través de, hay forma de preguntar al profesor, entonces él dice que él no quiere preguntar, ¿sí? No quiere preguntar porque como él entró un poquito más tarde, o sea, él piensa que quizás no es adecuado. Y si no se puede preguntar, hay videos de las clases. Entonces, fue empezar a tratar de ver, y además de los textos,
las consignas que yo leo, la verdad, no eran autoevidentes. Yo, si tuviera que responder eso que piden, tampoco sabría qué hacer. Entonces, empecé a tratar, a ver, no sé si mi ayuda ha sido efectiva o no, pero tratar de mostrarle que él no tenía un problema de comprensión, que él no tenía una dificultad, sino que intrínsecamente estaba en unas condiciones, se había venido a vivir, un problema de que entró un poquito más tarde, le daban una consigna que si no había más contexto que la propia consigna, no era claro qué hay que hacer, ¿sí? Con lo cual era un poco decir, vos no tenés un problema, vos al contrario estás pidiendo ayuda, ¿por qué no tratás? O sea, a ver, no sé cuánto le pudo haber servido o no, pero incluso esto da la idea que frente a una consigna que en sí misma no es clara, solo se entiende por contexto. No sé si en el contexto de estas clases el profesor dio suficientes elementos y los demás alumnos sí entendieron. No sabemos. Lo que siempre tenemos que pensar es que lo que para un profesor es claro, porque responde a un conjunto como de conocimientos, no necesariamente es claro para los alumnos que no tienen esos mismos conocimientos. Con lo cual siempre va a haber una distancia entre lo que entiende el profesor que está pidiendo y lo que el alumno entiende que pide. Y si siempre hay esa distancia y los profesores de cualquier materia no prevemos canales en donde se pueda discutir qué se está entendiendo de lo que hay que hacer, o incluso una vez entendido y una vez hecho por parte de los alumnos, no se ponga en interacción, en discusión, eso que hicieron para irlo progresivamente acercando a eso que está esperando el docente, entonces la supervivencia de los alumnos queda como bastante condicionada por si tienen un amigo de los padres que le puedan ayudar. Y muchos no tienen. Y voy a poner entonces otros ejemplos. Yo tengo familiares cercanos que vinieron de condiciones socioeconómicas muy alejadas de las que yo he tenido, muy alejadas de la que solemos tener los profesores universitarios, que en un caso han tenido muchos aplazos en los comienzos de la universidad, y estoy hablando de mi padre. Mi papá, voy a contar algo que no aparece en las publicaciones, trabaja, tiene 84 años y trabaja desde los 9 años. En su casa, ¿sí?, dormían 4 hermanos en la misma cama. Para mí es inconcebible. 4 hermanos en la misma cama y en la misma habitación dormían los padres. En una habitación 6 personas. Muy distinto a las condiciones con las que yo me crié. Mi papá en su familia salió a trabajar a los 9 años como repartidor de verdulerías y desde ahí no dejó de trabajar nunca. Y de hecho sigue trabajando a los 84. Al comienzo de la universidad, a él, bueno, primero que, bueno, ingresar a la universidad es toda una historia, que no viene al caso. Él ingresó ya con más edad porque tuvo que volver a hacer un secundario nocturno, etc. A él lo bochaban. Él no sabía dar exámenes. Él decía que sí entendía, pero no sabía dar exámenes. Bueno, yo supongo que no abandonó, la verdad no lo sé, uno nunca sabe, no abandonó porque tuvo mucha persistencia y mucha confianza en sí mismo, pero entre otras cosas, creo que como se puso de novio con mi mamá, que sí venía de una familia de profesionales, de hecho, mi abuelo era médico, mi abuela era obstetra, mi abuela había sido medalla de honor, o sea, venía de una casa acá, con circulación de conocimiento académico. Yo supongo que esa circunstancia incidió no solo en que mi papá pudiera terminar la carrera,
Y si no hubiera, a ver, igual él puso mucho de sí mismo, ¿no? Pero quiero decir, las circunstancias de que alguien que no viene del ámbito académico puedan sobrepasar eso, y son muy difíciles. Mi papá nunca nos mostró a mi hermana y a mí su libreta, con esos aplazos iniciales. Y también tengo otros familiares en circunstancias parecidas que intentaron 3 veces hacer la universidad y terminaron abandonando, entre otras cosas, porque tenían que trabajar y porque ir a la universidad implicaba un montón de tiempo de traslado. No había universidades en el conurbano bonaerense, en lo que estoy contando, y no podían sostener un trabajo y además un estudio que se volvía complicado porque no se entendía, pero a la vez complicado porque los tiempos que llevaba. Con lo Paula, cual, te hago un pedido, porque estamos llegando a la hora como para ir cerrando. vale. Te siguen llegando saludos, Santa Fe, Mar de las Pampas, Tandil, muchos comentarios sumados a lo que vas diciendo. Y supongo yo que debemos querer como todo esto que contás sigue siendo así, supongo yo, ¿no? Y ahora con el contexto de la pandemia y la educación virtual se resignificó todo. Danos alguna pista como sencilla para llevarnos de cierre. ¿Qué podemos hacer en este contexto virtual? Aunque por ahí, bueno, no es necesariamente tu línea la parte de tecnología educativa, pero sí desde la lectura y la escritura. ¿Cómo podemos acercar o saltar esta distancia de no contacto con los chicos, que dijeron recién en el chat, como para que encima esto no sea otro motivo más para que dejen, ¿no? Una Bueno, pista, porfa. no, está bueno, está muy buena la pregunta. A ver, te la voy a responder mezclando lo que me ha ocurrido a mí como docente en estas circunstancias con el contexto de los estudios de lectura y escritura para aprender que venimos realizando. A ver, para nosotros, con o sin virtualización, hay algo central que tiene que ver con ayudar a que alguien entienda, que es hablar sobre lo que se lee o se leyó, hablar con otros, interaccionar con otros sobre lo que se lee, se leyó, o hablar, dialogar con otros sobre lo que se va a escribir o se escribió. Para nosotros, ayudar a entender los temas de una asignatura, y sabemos que en el nivel superior, incluso en el secundario, la lectura de textos es necesaria y no alcanza solo con escuchar a un docente. Tenemos que prever que haya interacción acerca de lo leído y lo escrito. No interacción simplemente para que cada uno diga lo que se le ocurra, sino con una tarea de lectura y escritura, cómo genero espacios donde se ponga a dialogar y donde además haya ocasión de que cada participante pueda formular lo que está entendiendo y que eso no sea sancionado y que no solo haya lugar para los que lo entienden bien, sino para que sea tan respetable entenderlo como yo como docente quisiera que lo entiendan, pero también que haya lugar y respetabilidad para que los que están entendiendo de otra manera puedan formularlo y eso se pueda poner en discusión. ¿Sí? Sí. Entonces, para nosotros, la circunstancia, digo nosotros porque en nuestro grupo, el GISIOLEM, hemos empezado a tratar de reflexionar sobre lo que está ocurriendo en situación de pandemia, porque además todos somos docentes que hemos tenido que salir a inventarnos en situación de clases con la virtualidad a distancia. Bueno, y esta interacción para nosotros no es solo con el docente, sino también entre alumnos. O sea, no solo una interacción radial, sino una interacción horizontal, en todo caso, de la que el docente pueda después retomar cuestiones
¿sí? Y continuar sus clases teniendo en cuenta lo que los alumnos están o no entendiendo. Para nosotros esto es clave. ¿Cómo lo hemos hecho? Lo hemos hecho de distintas maneras, pero por un lado, para nosotros no es, nos grabamos dando un video, la clase hablando. Nuestras clases no son solo que el docente habla. Nuestras clases tienen que ser dedicando cierto tiempo de clase a retomar lo que los alumnos han leído o van a leer, o sea, a poder anticipar, o lo que los alumnos han escrito o van a escribir y retomarlo colectivamente. Bueno, varios de nosotros, varios de nuestros grupos, hemos hecho cosas como las que ahora puedo comentar. En clases, justamente el otro día, una profesora de nuestro grupo nos estaba comentando una clase en un profesorado, como si fuera un taller de residencia de enseñanza de la matemática. La profesora es Isabel Benasco, de nuestro grupo, y nos comentaba que los alumnos tenían que escribir como una planificación de la clase que diríamos que van a poder llevar a la práctica cuando se termine la pandemia, justificando, o sea, indagando sobre el objeto de conocimiento, justificando una serie de cosas, y que eso lo subían, ella contaba, lo subían a un drive, todos los compañeros, que eran grupos pequeños, ¿no? Les hacían comentarios y después en una clase por Jitsi o Zoom o Meet o alguna de estas plataformas que lo que nos permiten, que para mí es muy importante, nos permiten interactividad sincrónica, o sea, al mismo tiempo. Y finalmente nos permiten clases presenciales, porque yo no acuerdo con la idea de que lo presencial es lo otro. ¿Por qué? Fijémonos, la palabra presencial es estar presentes, es una palabra que nos da, es una idea temporal. Nosotros en este momento estamos copresentes, estamos en el mismo tiempo, interaccionando, en este caso vos y yo de alguna manera, los que se suman con algunas preguntas más colateralmente, pero tenemos una presencialidad temporal. Lo que no tenemos es una presencialidad espacial, física, ¿sí? Pero estas plataformas nos permiten recrear la presencialidad sincrónica, o sea, al mismo tiempo, y por lo tanto, lo presencial no es solo las clases de antes, esto también es presencial, no con presencia física, no con presencia espacial, pero sí temporal. Entonces, ella lo que contaba es que en estas clases presenciales se organizaba una discusión a partir de los comentarios que los alumnos habían tenido ocasión de producir en distintos momentos, o sea, asincrónicamente, y por lo tanto habían podido pensarlos, porque al tener que producirlos por escrito y fuera de la inmediatez de la oralidad, no es levante la mano a ver quién tiene algo para decir, tuvieron cierto tiempo, cada uno en ese momento por separado, de pensar y fundamentar el comentario que le dejaron en el globo de Word, en un Drive, al compañero. Y ahora incluso podían traerlo a esa presencialidad, pero entonces es un comentario más elaborado que el que a uno se le puede ocurrir en la inmediatez de la oralidad. Y además es un comentario que perdura porque quedó escrito en el texto del compañero. Y a partir de esas interacciones es como se organizaba esa presencialidad por Zoom. Entonces, fíjense, acá hay lectura, porque diríamos, no solo es la lectura del texto del compañero, sino que tuvieron que ir
para fundamentar sus comentarios había que ir a leer, o muchos alumnos fueron a leer cierta bibliografía, para no hacer meramente comentario de me gusta o no me gusta, sino me gusta porque, perdón, no me gusta, lo considero adecuado o inadecuado porque. Entonces fíjense, hay una justificación que los alumnos tienen que hacer por escrito, que pueden tomarse cierto tiempo, ¿sí?, para formularlo, y no solo con lo que les viene, quiero decir, con la inmediatez de la oralidad, que a veces es un poco precaria, ¿sí?, y a la vez en la presencialidad hay como una interacción. Todo esto requiere, déjenme decir, yo acabo de hablar de cierta cuestión pedagógica, pero requiere ciertos recursos que no todos lo tienen. Porque, a ver, para mí, esta situación de pandemia y de aislamiento social, preventivo, obligatorio, pone en evidencia, son ciertas desigualdades o desigualdades importantes. No todos los alumnos tienen computadora. Estuve trabajando hace unos años con una universidad del conurbano, con profesores de la carrera de Trabajo Social de la Universidad Nacional de José C. Paz, y lo que cuentan es que mayoritariamente los alumnos que no podían comprarse en ese momento apuntes, eso llevó a la universidad a tener que subir todos los materiales online. ¿Y cómo lo leían los docentes? En sus celulares. En su momento yo no lo podía creer y me pareció que no se podía leer en un celular. Sin embargo, una de las coordinadoras pedagógicas de la universidad dijo: empezá a ver el vaso medio lleno. Poder leer por celular es poder leer. Y ahí fui a preguntarle a mi hijo, porque mi hijo, bueno, en ese momento tendría 18 o 17, y me dijo que él a veces también leía cosas por celular. Bueno, a ver, entonces, no todos los alumnos tienen computadora, no todos los alumnos tienen datos en el celular o tienen conexión a internet. Entonces, una cosa es poder leer, otra cosa es poder empezar a subir comentarios por Drive, otra cosa es poder participar de una sesión de Zoom que requiere quizás cierto, ¿no? Y lo mismo para los docentes, que es probable que los docentes tengan sus computadoras, pero quizás no tienen un espacio silencioso en su casa para poder conducir una clase por Zoom, o no tienen una computadora que pueda soportar lo que significa no sé, la carga. O sea, tengo amigas tengo un montón de conocidos que en este tiempo se les rompieron las computadoras, y a mí al principio de la pandemia, y eso tiene que ver con la sobrecarga que está ejerciendo, sí. Y tiene que ver con que, fíjense, los medios que necesitamos para trabajar no nos los está proporcionando ni la institución, y a los alumnos no se los proporciona en general, salvo si tuvieran todavía una computadora de conectar igualdad, pero no es el único recurso, pues se requiere electricidad, un ambiente físico, datos o internet. Y entonces esto pone en evidencia unas condiciones de desigualdad que se suman a las condiciones de desigualdad en cuanto al acceso cultural, el que tiene la amiga de la mamá que es profesora o no profesora. Paula, te cuento, yo intento transmitir a través de los vivos un mensaje totalmente positivo. Yo reconozco la desigualdad, totalmente la reconozco, pero siempre trato de buscar, ¿no?, esta punta. Y me parece que por lo que escriben en el chat, les gustó mucho la idea de presencialidad temporal y de interacción. Así que por ahí tal vez que sea esa lo que podemos hacer, al menos dentro de este horror que estamos viviendo. Creo que, no sé si estás de acuerdo, que por lo menos intentarlo por ese lado, mientras seguimos luchando por estas desigualdades, ¿no? A ver, por supuesto. A mí esto me lleva a que los docentes, muchos, la mayoría con los que yo he hablado con colegas latinoamericanos en la misma circunstancia que nosotros, estamos trabajando más que nunca,
Sí. Estamos dedicando 2 o 3 veces más de tiempo que el que habitualmente dedicamos, y estamos dispuestos a hacerlo por 2 razones. Una, porque nos interesa que nuestros alumnos no se nos vayan, nos interesa que nuestros alumnos puedan aprender en estas condiciones, porque nos sentimos responsables por ello, al punto eso, de dar de nuestro tiempo lo que le estamos sacando a la actividad física, a la recreación, al vernos con amigos, lo estamos poniendo todo en la docencia. Estamos multiplicando el trabajo dedicado a la docencia. Pero a la vez, mis colegas, ¿sí?, con los que he hablado, me empiezan a decir que estamos descubriendo cosas, que esto, sin proponérnoslo, empieza también a ser una circunstancia que nos da una oportunidad de experimentar y probar cosas que no se nos hubieran ocurrido porque no habríamos tenido la necesidad en otras circunstancias. Ay, me encanta, Paula, permitime, quiero ese mensaje de cierre, que estamos comprometidos y estamos dedicando todo a la docencia y que estamos en un espacio de oportunidad de experimentación. Me encanta eso. ¿Podemos cerrarlo ahí? Quiero ese mensaje final en este vivo, por favor. ¿Parece? Bueno, pero entonces ya lo di, ya cerramos. Claro, cerramos. Bueno, antes de terminar, para que los que están escuchando, agradezco un montón de gente ha compartido. Después puedes ver el chat para que veas, tal vez conozcas a estas personas que te saludan y te agradecen mucho la humanidad de tus relatos personales. Yo te los agradezco porque es lo exclusivo del vivo, que Paula me contó sus historias de vida. Yo estoy contentísima. No tengo palabras para agradecerte, así que no sé cómo decirte tantas gracias por toda tu producción y por esta posibilidad de contacto, ¿no? Carolina, te pregunto, para mí, para difundirlo también, ¿esto va a aparecer en tu canal? Y yo después te comparto el video. ¿Dónde va a aparecer? También en el canal. Yo ahora corto la transmisión para que, bueno, sigamos charlando nosotras y después te cuento cómo está totalmente para compartir. Así que, bueno, 1.000.000 de gracias, Paula. Quedó lo de tesis. Sí, para otro vivo. No, déjenme decir algo, porque la Universidad Nacional del Comahue, el doctorado en educación, va a organizar, creo que a comienzo del mes de agosto, una charla con doctorandos, doctorandos conmigo, sobre el tema hacer una tesis. Y bueno, voy a ver si, no sé si eso es abierto o no, sí. Yo he puesto como condición que después quede en un canal de video de acceso libre. Para mí es muy importante desde siempre, y por eso el Gisiolem, nuestra página del Gisiolem, trata de poner un montón de publicaciones y todo lo que hacemos un poco de acceso libre para que pueda difundirse. Y entonces el tema hacer una tesis va a ser tratado dentro de un mes. Y bueno, difundiré, si es en vivo o aunque no sea en vivo, por qué canal se puede acceder a ese tema. Perfecto. Bueno, te agradezco un montón. Corto la transmisión para los que se quieran ir a almorzar. Siguen llegando saludos de Venezuela, es infinito esto. Así que imagínate el impacto que tenés en nuestras carreras. Pero bueno, te agradezco enormemente una vez más y les corto la transmisión, así seguimos. O en otro momento podemos hablar, hacer un vivo sobre tesis